Imaginemos por un momento que las leyes de la física que gobiernan el universo pudieran predecir con exactitud matemática la cantidad de dinero que hay en las cuentas bancarias de todo un país. Buf, es una premisa audaz, desde luego. Ya te digo. Resulta casi un ejercicio de ciencia ficción, ¿eh? Tratar de encajar la naturaleza humana, que es tan impredecible y caótica, en el mismo tipo de fórmulas estrictas que los científicos utilizan para estudiar el comportamiento de las partículas subatómicas o, no sé, la formación de las estrellas en una galaxia. Pues precisamente de eso trata nuestra exploración de hoy. Damos una cálida y muy cordial bienvenida a todas las personas que sintonizan este análisis profundo. Hola, ¿qué tal? Hoy nos embarcamos en una misión fascinante. Vamos a desgranar un estudio absolutamente pionero dentro de un campo asombroso llamado econofísica. El documento se titula Distribuciones de ley de potencias en los ingresos de los hogares coreanos. Un título que ya impone un poco, ¿eh? Un poco sí. Fue escrito por los investigadores Kyun-Sik Kim y Seon Min-yeon. Y este texto propone algo que, francamente, resulta revelador. La idea de que los ingresos humanos, las finanzas de familias enteras, a lo largo de décadas, pueden modelarse y comprenderse con la misma precisión milimétrica que los sistemas físicos complejos. Y es completamente comprensible ese nivel de fascinación, claro. Hay una belleza innegable en buscar el orden dentro del caos. Totalmente. Personalmente me parece una revolución absoluta en la forma de entender la realidad que nos rodea. Ya, pero desde una perspectiva más analítica, bueno, debemos plantearnos una pregunta fundamental desde el primer minuto. A ver, ¿realmente se puede reducir la inmensa complejidad del comportamiento humano a meras ecuaciones matemáticas impresas en un papel? Hombre, es la gran pregunta. Claro, con todas sus variables económicas, sociales, culturales, políticas. A lo largo de este análisis veremos que hay motivos de peso para cuestionar si esta traducción directa de la física pura a la economía social es tan perfecta e inamovible como algunos teóricos sugieren. Ese es exactamente el debate que vamos a tener. Y el motivo por el que este estudio tiene tanta tela que cortar. Pero, para entender cómo la ciencia llegó a este punto, tenemos que retroceder un poco y observar el peso de la historia. Fundamental, sí. No podemos analizar esto en el vacío. Exacto. El estudio nos recuerda que esto no es una ocurrencia que haya surgido de la noche a la mañana. Hace más de 100 años, el economista Vilfredo Pareto ya estaba investigando las distribuciones de riqueza. El famoso principio de Pareto, claro. Eso es. Fue él quien empezó a notar cómo una minoría siempre parecía concentrar la mayor parte de los recursos de una economía nacional. Y luego vino Gini, demostrando empíricamente que la distribución del ingreso se aproxima a lo que en el ámbito de las matemáticas se conoce como una ley de potencias. Lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es observar cómo esta línea de pensamiento fue evolucionando y sofisticándose con el paso de las décadas. Ya en el año 1960, un genio de las matemáticas como Mandelbrot, El de los fractales, ¿verdad? el mismo, sí, famoso por su trabajo con los fractales, pues él reportó que la distribución de los ingresos escala precisamente siguiendo esta ley de potencias. Y más tarde, en el 83, los investigadores Monthrol y Schlesinger aportaron un matiz que es absolutamente crucial para nuestra conversación. A ver. Demostraron que los grupos de altos ingresos siguen fielmente esta ley de potencias, pero los grupos de bajos y medios ingresos siguen en realidad una distribución diferente. Ah, claro, la log normal. Exacto, una distribución log normal. Eso es interesantísimo. Básicamente significa que las reglas del juego cambian dependiendo del tamaño de la cuenta bancaria. Tal cual. Es decir, las matemáticas que rigen la acumulación de capital de los más ricos no son las mismas matemáticas que rigen la economía diaria de las clases trabajadoras. Ya veo. En la distribución log normal de las rentas bajas y medias, la inmensa mayoría de la población se agrupa alrededor de un salario promedio, con pequeñas variaciones. Es un entorno predecible. Sí, la curva de campaña clásica de toda la vida. Justo. Pero al entrar en el territorio de la ley de potencias, las cifras se disparan exponencialmente sin un techo aparente. Para que la audiencia pueda visualizar claramente qué es exactamente una ley de potencias, y la famosa ley de Zipf que menciona constantemente el estudio, usemos un ejemplo cotidiano. ¿Me parece bien? Imaginemos una gran ciudad, una metrópolis inmensa. En ella hay una minoría minúscula de individuos que acaparan casi toda la riqueza, mientras que la inmensa mayoría se reparte lo poco que queda. ¿Un desequilibrio brutal?
Sí. O si lo llevamos al terreno del lenguaje, la ley de Zipf se ilustra a la perfección viendo cómo unas pocas palabras, como los artículos el o la, o las preposiciones como de, se usan constantemente, millones de veces al día. Claro, son omnipresentes. Mientras que la inmensa mayoría de las palabras que componen el diccionario casi no se pronuncian jamás. Es un patrón de desequilibrio natural, un embudo extremo. Es un buen ejemplo. Y lo que parece una auténtica locura es que el estudio menciona cómo los físicos han intentado aplicar estas mismas fórmulas a fenómenos que a primera vista no tienen ninguna relación. Hablamos de procesos de votación en elecciones políticas, la frecuencia de quiebras de empresas multinacionales, estrategias de inversión en bolsa. Sí, abarcan muchísimo. Incluso a los genes expresados en biología y a la magnitud de los terremotos. Es alucinante. Y aquí es exactamente donde entra mi crítica principal a esta tendencia expansiva de la econofísica. Así. Sí, porque es innegable que encontrar patrones paralelos en la naturaleza y en la sociedad es intelectualmente estimulante, pero comparar el comportamiento económico de las familias con fenómenos inescrutables y puramente físicos, como la magnitud de los terremotos o la genética. Citando los trabajos de Auslus o Furusawa, supongo. Exacto. O el equipo de Abe y Suzuki, pues resulta francamente un ejercicio reduccionista. Estamos hablando de personas de carne y hueso, no de placas tectónicas chocando ciegas bajo la superficie terrestre. Ya, visto así suena un poco frío. Es que los físicos que lideran este campo, y el estudio menciona extensamente los trabajos de Stanley sobre enormes bases de datos de empresas americanas, o los meticulosos análisis de Okuyama y Takayasu sobre empresas japonesas, tienen una tendencia preocupante. ¿Cuál es esa tendencia? Tienden a ignorar sistemáticamente variables sociales fundamentales. Las regulaciones gubernamentales, las huelgas sindicales, las políticas de bienestar o las crisis políticas institucionales. Al final del día intentan encajar la economía a la fuerza en el molde rígido de sus amadas leyes de potencias, olvidando por completo que las empresas y los hogares no operan en el vacío estéril de un laboratorio. Es un escepticismo muy bien fundamentado, desde luego, y ayuda a mantener los pies en la tierra. Pero aquí es donde los datos empíricos de este estudio surcoreano en particular se vuelven increíblemente difíciles de rebatir. A ver, los datos son los datos, eso es cierto. Claro, porque los autores, Kim y John, no se basaron en teorías abstractas o en simulaciones de ordenador. Construyeron una radiografía económica minuciosa, apoyándose en una base de datos que es una verdadera mina de oro. Analizaron a fondo los ingresos anuales de nada menos que 21.132 hogares en Corea del Sur durante el año 2000. Sí, la muestra es espectacular. Es un volumen de información del mundo real que resulta abrumador y que aporta una solidez impresionante a la investigación. Es indudable que la muestra es extraordinariamente sólida. Analizar más de 21.000 hogares no es una tarea menor y ofrece un margen de error estadístico muy bajo. Exacto. Sin embargo, hay que tener presente que representa un corte transversal tremendamente específico de la sociedad surcoreana, congelado en un momento histórico muy particular. La gran pregunta es qué revelaron exactamente esos miles de registros financieros al pasarlos por el implacable filtro de las ecuaciones de la econofísica. Y aquí es donde los datos dan un giro que resulta casi hipnótico. Los investigadores tomaron esa montaña de información y desgranaron los ingresos de las familias en 3 categorías distintas para calcular sus pendientes matemáticas. Lo que en el estudio denominan el exponente alfa. Exactamente. Descubrieron que la distribución del ingreso en la parte superior de la tabla sigue una ecuación donde el ingreso es proporcional al rango elevado a ese exponente alfa. Y resulta fascinante observar los resultados finales. Los números son muy reveladores. El ingreso actual total, el exponente alfa, es de menos 0,31. Si nos fijamos únicamente en el ingreso laboral, es decir, el salario puro y duro ganado por trabajar, el exponente es de menos 0,22. Un número bastante bajo, ¿sí? Y aquí viene el dato rompedor. Para el ingreso de propiedad, es decir, rentas, alquileres, dividendos, el exponente se desploma hasta el menos 0,65. Cada tipo de ingreso tiene, por tanto, su propia huella dactilar matemática. Su propia forma de concentrarse en manos de unos pocos. Eso es. Esa distinción entre los tipos de ingresos es clave. Pero si conectamos estos exponentes específicos con el panorama general de la econofísica global, surge una fricción metodológica muy importante. A ver, explícame eso. El propio documento reconoce abiertamente que la famosa ley de Zipf
requiere que ese exponente matemático sea exactamente igual a 1. Y como acabamos de repasar, los resultados empíricos en Corea del Sur están muy lejos de esa cifra. Hablamos de menos 0,31, menos 0,22 y menos 0,65. Claro, no llegan al 1 ni de bruma. Son matemáticamente inconsistentes con la pureza de la ley de Zipf. Esto respalda mi argumento inicial. El modelo físico empieza a mostrar grietas evidentes cuando se intenta aplicar como una plantilla universal sobre la economía surcoreana. Ya entiendo por dónde vas. Contrastemos esto con lo que la literatura científica nos dice de otros lugares. En Japón, la distribución de ingresos de las grandes corporaciones se acerca muchísimo más al ideal de la ley de Zipf. Y en Estados Unidos sí se sostiene de manera bastante sólida una ley de potencias tradicional. Pero en Corea del Sur no. No, en Corea del Sur la fórmula simplemente no encaja con esa misma perfección geométrica. Las piezas del puzzle están un poco forzadas. Puede que las piezas no encajen en el molde perfecto de la ley de Zipf, estoy de acuerdo, pero el descubrimiento subyacente que arrojan esas diferencias en los exponentes es un verdadero momento de iluminación. Desde luego, los datos de la propiedad son muy llamativos. Es que el estudio llega a una conclusión impactante al contrastar esos números. Revela con total frialdad matemática que los grupos de altos ingresos ganan abrumadoramente más dinero a través de sus propiedades y activos que los grupos de bajos ingresos. Es decir, demuestra científicamente que la desigualdad real, la brecha masiva y casi insalvable en los ingresos de los hogares coreanos no proviene del ingreso laboral. No surge de la diferencia entre el sueldo de un gerente y el de un oficinista, exacto. Proviene casi exclusivamente de la acumulación de bienes, del ingreso de propiedad. Ese es, sin lugar a duda, el hallazgo sociológico más significativo de todo el análisis numérico. Identifica de manera incontrovertible la verdadera raíz, el motor matemático de la desigualdad estructural dentro de esa muestra de 21.000 hogares. Si se reflexiona un momento sobre esto y se lleva a la vida real, se hace muy evidente la diferencia fundamental entre trabajar por un sueldo y poseer activos. Sí, la diferencia entre ingreso activo y pasivo. Si una persona vive de su trabajo, su capacidad para generar ingresos está anclada a un límite físico innegable. Un individuo solo puede trabajar 40, quizás 50 o 60 horas a la semana si hace un sobreesfuerzo tremendo. El día solo tiene 24 horas. Lamentablemente para todos, sí. Por eso su curva de crecimiento salarial, representada por ese exponente de menos 0,22, es mucho más plana, más suave. Hay un techo fisiológico. Claro. Sin embargo, el ingreso de propiedad opera en una dimensión diferente. Si alguien posee múltiples inmuebles, locales comerciales en el centro de Seúl o carteras de acciones masivas, estos activos generan rentas simultáneamente y de forma completamente pasiva. Trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin cansarse. No hay un límite físico. Ninguno. Por eso el exponente de propiedad, ese pronunciado menos 0,65, marca una curva donde los que están en la cima de la pirámide acumulan riqueza a una velocidad y a una escala que el trabajo manual o intelectual jamás podría igualar, por muy duro que se trabaje. El concepto de la acumulación pasiva del capital frente a la limitación física del trabajo activo queda perfectamente ilustrado con esa analogía. Las matemáticas aquí simplemente confirman una realidad económica aplastante. Totalmente. Sin embargo, aceptar este exponente sin mirar el entorno plantea una cuestión crítica, diría que esencial, sobre la temporalidad del estudio. ¿Te refieres al año 2000? Justo. Utilizan datos exclusivamente extraídos del año 2000. Si retrocedemos y analizamos el contexto histórico de la región, el año 2000 en Corea del Sur no es un año cualquiera. Cierto, venían de una época muy dura. Es el periodo inmediatamente posterior a la devastadora crisis financiera asiática de finales de los años 90, la famosa crisis del FMI. Esa debacle económica forzó reestructuraciones corporativas masivas, quiebras de inmensos conglomerados familiares conocidos como chaebols. Los chaebols, sí. Y de manera crucial para este estudio provocó una transferencia y consolidación de propiedades inmobiliarias y financieras absolutamente sin precedentes. Claro, el mercado se sacudió por completo. Muchos perdieron sus hogares y aquellos que conservaban liquidez compraron activos a precios de derribo. Por tanto, utilizar este año en particular como base de un estudio sobre propiedades podría estar arrojando datos altamente anómalos.
Es un punto de vista interesantísimo. Lo que los físicos están interpretando en su laboratorio como una regla universal matemática sobre la propiedad podría ser, en pura realidad empírica, el eco estadístico de un enorme trauma económico nacional. Es un contrapunto extraordinariamente necesario y aporta una capa de profundidad histórica que cambia la manera de leer el estudio. Aporta el contexto que a los números puros a veces les falta, estoy seguro de ello. Sí, los números sin contexto son peligrosos. Aún así, es importante destacar que los investigadores eran conscientes de la necesidad de ir más allá de la foto fija. No se quedaron solo con esos exponentes. Dieron un paso más y calcularon lo que en estadística se llama la probabilidad acumulada. Ah, sí, la segunda parte de la gráfica. Básicamente volvieron a graficar los datos en escalas logarítmicas, mostrando de nuevo que se cumple la forma de una ley de potencias, pero esta vez con pendientes muchísimo más abruptas. Sí, las cifras caen en picado. Para dar una idea a quienes nos escuchan, la probabilidad acumulada del ingreso actual total presenta un exponente beta de menos 3,06. Para el ingreso laboral, la caída es de menos 4,78. Un abismo. Y para el ingreso por propiedad es de menos 2,15. Son caídas en picado en el gráfico. Efectivamente, para entender qué significan esas pendientes tan vertiginosas, hay que imaginar una montaña escarpada. Una pared vertical casi. Indican cómo se desploma dramáticamente la probabilidad de encontrar hogares a medida que nos movemos hacia los niveles de ingresos más y más estratosféricos. El aire se vuelve muy fino en la cima, por seguir con la metáfora. Me gusta esa metáfora, sí. Es una herramienta estadística distinta que al final confirma la misma desigualdad extrema en la distribución de la riqueza. Pero sabiendo las limitaciones de usar solo el año 2000, ¿qué ocurre cuando el estudio finalmente intenta ampliar ese marco temporal para ver la evolución a largo plazo? Ahí es donde el documento da su salto más ambicioso y posiblemente el más sorprendente. Los autores decidieron analizar las tasas de crecimiento del ingreso actual promedio desglosado por diferentes categorías laborales a lo largo de nada menos que 29 años. Madre mía, casi 3 décadas. Sí. Extrajeron series de datos históricos inmensos de la Oficina Nacional de Estadística de Corea, abarcando desde 1965 hasta el año 2003. Una cantidad de datos brutal. Y para poder comparar manzanas con manzanas a lo largo de 3 décadas, crearon una ecuación matemática específica que medía el ratio de los ingresos actuales entre años sucesivos. Es que estamos hablando de casi 3 décadas completas de datos históricos. Es un periodo de tiempo que abarca lo que el mundo conoció como el milagro en el río Han, la inmensa y veloz transformación industrial de Corea del Sur, que pasó de ser una economía agraria de posguerra a una superpotencia tecnológica mundial. Un cambio radical, sí. Y al analizar este crecimiento a largo plazo, los investigadores tuvieron que definir una nueva variable matemática, un ingreso actual normalizado. Lo que hicieron fue nivelar el campo de juego estadístico. ¿Cómo lo hicieron exactamente? Para lograrlo, restaron el valor medio del crecimiento y lo dividieron por la desviación estándar. En términos sencillos, ajustaron los datos para que un año de enorme auge económico y un año de recesión profunda pudieran compararse de tú a tú en el mismo gráfico. Brillante. ¿Y qué es lo que encuentran al trazar esta densidad de probabilidad a lo largo de 29 años? Encuentran un resultado que rompe por completo las expectativas previas. Y aquí es donde los datos dan un giro que, francamente, resulta casi inquietante por su precisión. A ver. Para sorpresa de todos, la densidad de probabilidad de las tasas de crecimiento del ingreso durante esas 3 turbulentas décadas no sigue una ley de potencias. En su lugar, toma casi exactamente la forma de una función exponencial clásica. Adiós a la ley de potencias entonces. Totalmente. Es matemáticamente proporcional a la función exponencial de menos lambda multiplicado por ese ingreso normalizado. Y lo más asombroso es que descubren un valor constante donde lambda es casi exactamente igual a 0,5. 0,5. Un número redondísimo. Un número redondo, constante e inamovible flotando sobre décadas de historia. Y es precisamente esa inmaculada limpieza matemática, ese número tan redondo frente a la realidad humana, lo que debe ponernos inmediatamente en guardia a la hora de interpretar las conclusiones. Ya, pero si nos detenemos a pensarlo un momento, la escala de lo que esto significa es sobrecogidora. Estamos hablando de 29 años de puro caos humano, social y económico en Corea del Sur. Desde luego, pasaron por todo. Abarca épocas de inflación vertiginosa, cambios radicales de gobierno, la transición hacia la democracia, el surgimiento global de los gigantescos conglomerados tecnológicos de Seúl.
Crisis financieras devastadoras como la que mencionamos antes del FMI. Sí, sí. Abarca las alegrías, los ascensos, los despidos y las quiebras de millones y millones de personas. Y sin embargo, cuando te alejas lo suficiente, cuando tomas una perspectiva a vista de pájaro sobre los datos a largo plazo, toda esa inmensa complejidad se condensa. Se reduce a un número. Exacto. Todo ese ruido y caos impredecible de la historia viva se destila y se reduce a una constante matemática casi inalterable, lambda igual a 0,5. Es como si los investigadores hubieran tropezado con el código fuente que programa el comportamiento de la economía. Tiene un aura casi filosófica. Hombre, es innegable que la elegancia de esa ecuación tiene un atractivo intelectual inmenso, y entiendo perfectamente que se pueda ver con una óptica casi romántica. Es difícil no hacerlo. Pero desde la sociología y la economía política me veo en la obligación de refutar esa visión con firmeza. Estoy convencida de que promediar 29 años de transformaciones industriales masivas, de luchas sociales y vaivenes geopolíticos para terminar reduciéndolo todo a una impoluta función exponencial con un lambda de 0,5 oculta por completo los verdaderos matices y realidades de las personas. Claro, invisibiliza la historia real. Totalmente. Esconde bajo la alfombra estadística el sufrimiento real de las familias que lo perdieron todo durante la crisis del 97. Oculta las profundas disparidades entre las zonas rurales y los rascacielos de la capital. Camufla el impacto de las políticas laborales y los impuestos. Es un precio muy alto por tener una ecuación perfecta. Y aquí radica el peligro más profundo de utilizar la econofísica sin espíritu crítico. Si como sociedad, o peor aún, si los legisladores y gobiernos empiezan a creer que la economía y la distribución de la riqueza son solo ramas de la física elemental, corremos el enorme riesgo de que se diseñen políticas públicas asumiendo que la desigualdad extrema o los ciclos de pobreza son fuerzas naturales e inmutables. Wow. Claro, si crees que es una ley natural, no intentas cambiarla. Exacto. Si un político llega a la conclusión de que la desigualdad es tan inevitable como la ley de la gravedad o el movimiento de los planetas, ¿para qué va a intentar legislar para corregirla? Se obvia el hecho fundamental de que la economía es, ante todo, el resultado de decisiones humanas, regulaciones legales y contextos sociales moldeables, no de leyes cósmicas. Es un aviso a navegantes extraordinario y una reflexión fundamental. Las matemáticas del estudio nos muestran magistralmente el qué. Nos dibujan el esqueleto estructural y frío del sistema económico, pero es el contexto histórico y social el que nos explica el por qué. Nos muestra la carne, la sangre y el sudor que cubren ese esqueleto. Tal cual. Creo que hemos desgranado las implicaciones de este documento de una manera sumamente enriquecedora. Entonces, si tuviéramos que destilar todos estos números, fórmulas y debates en lo que verdaderamente importa para llevarse a casa, creo que todo este análisis se reduce a 3 grandes verdades, 3 pilares claros de conocimiento. Totalmente de acuerdo en estructurar así el cierre. Adelante con el primero. El primer pilar fundamental que se extrae del estudio es la confirmación empírica de que los ingresos en Corea del Sur, ya sean ingresos actuales totales, ingresos laborales o ingresos de propiedad, siguen efectivamente distribuciones matemáticas de ley de potencias en sus estratos más altos. Pero con matices. Difieren significativamente de las estructuras que se observan en potencias como Estados Unidos o Japón, evidenciando que no encajan a la perfección en la famosa ley de Zipf, lo que demuestra que cada país tiene sus propias peculiaridades económicas. El segundo pilar, que es posiblemente el momento de mayor impacto práctico para entender la realidad diaria, apunta directamente al origen de la desigualdad. Hemos comprobado a través del análisis de los exponentes alfa que la verdadera brecha económica insalvable entre las familias no radica en la cantidad de horas que la gente trabaja. Ni en el tamaño de sus salarios base. Exacto. La desigualdad masiva en la sociedad analizada proviene casi de forma exclusiva de los ingresos generados pasivamente por la propiedad y la acumulación de bienes. Queda demostrado matemáticamente que en los niveles más altos, el dinero llama al dinero a través de los activos, y no mediante el esfuerzo físico o las horas invertidas en un empleo. Y el tercer y último pilar sintetiza el comportamiento macroeconómico a largo plazo. Al observar una ventana de casi 30 años de intensa y tumultuosa historia económica surcoreana, se descubre que el crecimiento de estos ingresos promedios no es un fenómeno caótico ni aleatorio a nivel macro,
sino todo lo contrario. Por el contrario, se comporta de forma predecible, dibujando la curva de una función matemática exponencial constante, regida por ese valor de lambda de 0,5 sobre el que hemos estado debatiendo intensamente. Ha sido, sin exagerar, un viaje intelectual absolutamente cautivador a través de las infinitas bases de datos, las estrictas leyes de la física teórica y el siempre sorprendente comportamiento económico humano. Queremos ofrecer una despedida sumamente cordial y agradecer de todo corazón a nuestra audiencia por habernos prestado su atención. Un placer. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre las sorprendentes intersecciones entre la física y el dinero. Ha sido un verdadero privilegio diseccionar esta información tan densa y tratar de aportar una visión crítica y humana a unos datos tan fríos y complejos. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía de aprendizaje continuo. Pero antes de dar por finalizada la sesión de hoy, queremos dejar flotando en el aire una última reflexión conceptual. Un pensamiento provocativo destinado a seguir resonando y generando debate mucho después de que termine esta transmisión. Si se llega a demostrar que nuestro destino económico a nivel nacional, la forma exacta en la que se distribuye la riqueza de todo un país a lo largo de décadas, sigue patrones matemáticos tan estrictos, precisos e inflexibles como los que dictan la caída de un terremoto o el crecimiento de las redes neuronales biológicas, surge una duda existencial. ¿Qué margen real le queda a la voluntad individual, al mérito personal o al simple esfuerzo diario para escapar del lugar predeterminado que nos ha asignado ese inmenso gráfico?